Nació con los ojos abiertos, pero la luz nunca entró. La hija de un cinturón negro de Jiu-Jitsu, una niña de 7 años llamada Elena, vivía en un mundo donde los colores eran solo palabras que otros repetían sin que ella pudiera tocarlas. Su padre, Marcelo, había pasado 20 años dominando el cuerpo, aprendiendo a leer movimientos antes de que sucedieran, a anticipar caídas, a transformar fuerza bruta en técnica precisa. Pero ante la ceguera de su hija, toda esa disciplina no servía de nada. No podía derribar a ese adversario invisible, no podía protegerla de lo que vendría. Y lo que vendría era peor de lo que imaginaba, porque Elena estaba a punto de descubrir que el mundo no tenía espacio para ella tal como era. Hasta que un chico de 12 años, que vivía en la parte trasera de un albergue municipal y al que nadie miraba 2 veces, hizo algo tan simple y tan imposible que lo cambiaría todo. Pero para entender el peso de ese gesto, hay que volver al principio, al silencio de Elena y a la impotencia de un padre que sabía luchar, pero no sabía cómo salvar a su propia hija del olvido. Elena tenía la costumbre de inclinar la cabeza cuando alguien le hablaba, como si estuviera tratando de sopesar las palabras en el aire antes de responder. En la escuela siempre se sentaba en el mismo lugar, la tercera mesa de la segunda fila, y pasaba los dedos por el borde de la mesa con un movimiento repetitivo, de ida y vuelta, como si estuviera midiendo algo que solo ella entendía. Durante el recreo, se quedaba apoyada en la pared cerca de la cafetería, donde el olor a pan con mantequilla se pegaba al aire caliente, y esperaba. Esperaba que alguien viniera a hablar, esperaba que una maestra la llamara, esperaba que el tiempo pasara. Los otros niños corrían, gritaban, formaban grupos que se disolvían y se volvían a formar, pero Elena permanecía allí, inmóvil, como una piedra en medio de un río. A veces una compañera se acercaba, decía hola, con voz fuerte y despacio, como si Elena también fuera sorda, y luego se iba. Elena sonreía, siempre sonreía. Pero la sonrisa tardaba un segundo de más en aparecer, y cuando aparecía, parecía ensayada, como si hubiera aprendido que eso era lo que la gente esperaba de ella. En casa, Marcelo observaba a su hija con una atención que dolía. Veía cuando tropezaba con la alfombra de la sala, a pesar de haber pasado por ahí 1000 veces. Veía cuando sujetaba el vaso de jugo con ambas manos, apretando demasiado fuerte, con miedo de derramarlo. Veía cuando se quedaba parada en el pasillo, perdida por un segundo, tratando de recordar si el baño quedaba a la derecha o a la izquierda. Y veía, sobre todo, cuando Elena fingía que todo estaba bien. Tenía 8 años ahora, y ya sabía mentir. Decía que la escuela era buena, que había hecho amigos, que la maestra era simpática. Pero Marcelo conocía la mentira. Conocía el sonido de una respiración contenida, la forma de desviar la mirada, la prisa por cambiar de tema. Elena mentía para protegerlo, y esa era la peor parte. Marcelo era respetado en el tatami. Los alumnos lo llamaban profe con reverencia genuina. Los más chicos pedían consejos, los más grandes lo retaban para poner a prueba su técnica, y siempre perdían. Había construido eso con sudor, repetición, disciplina. Se levantaba a las 5 de la mañana, entrenaba antes de abrir el gimnasio, pasaba el día enseñando, volvía a casa y aún hacía ejercicios de movilidad en la sala mientras Elena cenaba. Pero nada de eso importaba cuando veía a su hija volver de la escuela con los hombros caídos, arrastrando la mochila por el suelo. Nada importaba cuando le escuchaba llorar bajito en el cuarto, tarde en la noche, tratando de ahogar el sonudo en la almohada para que él no lo oyera. Él escuchaba, siempre escuchaba, y se quedaba parado en el pasillo, apoyado en la pared, apretando los puños hasta que las uñas se clavaban en la palma de la mano, porque no sabía qué hacer. Las reuniones con la escuela comenzaron en el segundo semestre del año anterior.
La directora, una mujer de unos 50 años con gafas de montura gruesa y voz profesional, llamó a Marcelo para conversar sobre Elena. Él entró en la oficina esperando escuchar sobre progreso, sobre adaptación, sobre cómo se estaba integrando su hija. En vez de eso, escuchó una lista de problemas. Elena no participaba en las actividades grupales. Elena no seguía el ritmo de la clase. Elena necesitaba atención especial que la escuela, lamentablemente, no tenía la estructura para ofrecer. La directora dijo todo eso con una sonrisa triste, las manos cruzadas sobre el escritorio, como si estuviera dictando una sentencia inevitable. Marcelo preguntó qué se podía hacer. La directora suspiró, se ajustó las gafas y sugirió que considerara otras opciones más adecuadas al perfil de Elena. Salió de esa oficina con la sensación de haber recibido un golpe en el estómago. Marcelo intentó de todo. Contrató a una psicopedagoga que venía 2 veces por semana y trabajaba con Elena usando material en braille y juegos táctiles. La mujer era competente, paciente, pero después de 3 meses dijo que Elena estaba emocionalmente bloqueada, y que tal vez sería bueno buscar un psicólogo infantil. Él buscó. El psicólogo, un hombre joven con barba bien recortada y zapatillas de colores, tuvo 6 sesiones con Elena y luego pidió hablar con Marcelo en privado. Dijo que la niña tenía señales de depresión infantil, que se sentía aislada, que necesitaba estímulos sociales consistentes y un ambiente escolar más acogedor. Marcelo preguntó cómo lograr eso si la escuela no quería a su hija. El psicólogo no supo qué responder. Fue por esa época que las miradas comenzaron a cambiar en el barrio. Marcelo sentía cuando entraba al súper, cuando recogía a Elena de la escuela, cuando pasaba por la placita. Las mamás de los otros niños conversaban en grupos pequeños, dejaban de hablar cuando él se acercaba, sonreían demasiado rápido. Escuchaba fragmentos. Pobrecita la niña. El papá es muy protector, ¿verdad? Dicen que no acepta la condición de ella. Necesita un lugar especializado. Marcelo no respondía. Apretó la mano de Elena con más fuerza y siguió adelante. Pero la rabia se acumulaba, una rabia sorda e impotente, porque sabía que aquellas mujeres tenían hijos que ignoraban a Elena, que se reían cuando ella se tropezaba con algo, que imitaban la forma de caminar de ella, y nadie hacía nada. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de jueves, 3 semanas antes de que terminara el año escolar. Marcelo recibió una llamada de la escuela pidiéndole que fuera a buscar a Elena inmediatamente. Cuando llegó, encontró a su hija sentada en la oficina de coordinación, sola, con el rostro hinchado de tanto llorar. La coordinadora, una mujer más joven que la directora pero con la misma voz cansada, explicó que había ocurrido un incidente durante la clase de educación física. Elena se había lastimado. Nada grave, pero era mejor llevarla a casa. Marcelo preguntó qué había pasado. La coordinadora dudó, acento agudo, miró a Elena y dijo que la niña se había tropezado durante una carrera. Marcelo se arrodilló frente a su hija, le sostuvo la cara con ambas manos y preguntó. Elena no respondió. Él preguntó de nuevo, más bajo, más firme. Elena comenzó a llorar otra vez, y dijo que se había tropezado de verdad, que había sido sin querer, que solo quería irse a casa. Marcelo descubrió la verdad 2 días después, cuando una madre que apenas conocía, lo detuvo en la calle y le contó que su hija lo había visto todo. Elena no se había tropezado. 2 niñas le habían estirado una cuerda delante mientras corrían para ver si se daba cuenta. Elena cayó de bruces al suelo, se golpeó la rodilla, se quedó quieta un rato tratando de entender lo que había pasado, mientras las otras niñas se reían. La maestra de educación física no lo vio, o fingió no verlo. Cuando finalmente se acercó, ya tenía una historia preparada. Elena se había tropezado sola. Era peligroso que participara en actividades así, mejor que se quedara fuera la próxima vez. La madre que contó la historia dijo que le parecía un disparate,
que iba a hablar con la escuela, que eso no podía seguir así. Marcelo dio las gracias con la voz entrecortada y se fue a casa. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en la sala, sentado en la oscuridad, pensando en todas las formas en que había fallado. Si crees que todo niño merece protección, comenta, protección. Al día siguiente, Marcelo fue a la escuela sin avisar. Pidió hablar con la directora. Estaba ocupada. Él dijo que esperaría. Esperó 1 hora y media sentado en la recepción, mirando el reloj, apretándose los dedos. Cuando finalmente lo llamaron, entró en la oficina y cerró la puerta despacio. La directora empezó a hablar antes de que él se sentara, diciendo que entendía su preocupación, pero que eran niños, que esas cosas pasaban, que no servía de nada dramatizar. Marcelo dejó que terminara. Luego, pidió ver las cámaras de seguridad de la cancha. La directora dijo que no había cámaras en la cancha. Preguntó si las niñas que habían hecho aquello habían sido castigadas. Ella dijo que era su palabra contra la de Elena, y que no era justo castigar a niños sin pruebas. Marcelo respiró hondo, agarró el borde de la mesa y dijo que iba a sacar a Elena de esa escuela. La directora suspiró aliviada, como si hubiera estado esperando eso todo el tiempo, y dijo que le parecía una decisión sensata, que existían instituciones especializadas, que incluso podía recomendarle algunas. Marcelo salió sin responder. Pero, ¿sacar a Elena de la escuela significaba qué? Ponerla en una escuela especial donde sería separada del mundo, donde nunca tendría contacto con niños que veían, donde sería tratada como una categoría aparte? Marcelo no lo aceptaba. No era orgullo, era convicción. Sabía que su hija era inteligente, sensible, capaz. El problema no estaba en ella. El problema estaba en todo el mundo que la miraba, y solo veía la ceguera, nunca a la niña. Pero ¿cómo cambiar eso? ¿Cómo hacer que un mundo entero viera diferente? Fue en ese periodo de desesperación silenciosa que Marcelo comenzó a notar al chico. Aparecía a veces cerca del gimnasio, siempre al final de la tarde, cuando los últimos alumnos se iban. Se quedaba al otro lado de la calle, apoyado en un poste, mirando. No era una mirada amenazante, era una mirada atenta, curiosa. El chico tendría unos 12, quizás 13 años, demasiado flaco para su altura, con una gorra vieja siempre echada hacia adelante y una mochila raída colgando de un solo hombro. Usaba la misma ropa casi todos los días, una camiseta gris descolorida, un pantalón corto de mezclilla roto en la rodilla, zapatillas sin cordones. Marcelo no sabía de dónde venía, pero tenía la impresión de haberlo visto antes, quizás pasando cerca del mercado, quizás sentado en la plaza. El chico nunca pedía nada, solo observaba. Un día, Marcelo cruzó la calle y fue hacia él. El chico no huyó, aunque se puso tenso, listo para salir corriendo si era necesario. Marcelo le preguntó qué estaba haciendo allí. El chico se encogió de hombros y dijo que solo estaba mirando. Marcelo le preguntó si quería entrenar jiu-jitsu. El chico miró sus propios pies y dijo que no tenía dinero. Marcelo dijo que no estaba cobrando. El chico levantó la cara, desconfiado, y preguntó por qué. Marcelo no supo responder en ese momento. Solo dijo que creía que al chico podría gustarle. El chico pensó por un largo momento, luego asintió despacio y dijo que quizás vendría. No dio su nombre. Se fue caminando despacio, con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. El chico no apareció al día siguiente ni al otro. Marcelo pensó que ya no vendría. Pero una semana después, estava na porta do ginásio a hora da classe de niños, com a mesma roupa e a mesma mochila. Marcelo lhe prestou kimono velho, demasiado grande, e deixou que o tico vira ao treinamento. Se quedou sentado na esquina, apoiado na parede, seguindo cada movimento com uma concentração espeluznante. Não perguntou nada, só observou. Ao final, Marcelo perguntou se ele havia gostado. Eutico disse que sim. Marcelo perguntou se voltaria. Eutico disse que talvez. E voltou.
Voltou ao dia seguinte, e ao outro, sempre calado, sempre observando. Foi até a 4ª semana que Marcelo descobriu seu nome, Lucas. E foi só porque um dos alunos perguntou em voz alta, e Lucas respondeu quase sem querer, como se estivesse acostumado a ser invisível e não esperasse que a Nádia lhe importasse. Marcelo também se enterou, hablando com uma trabalhadora social do bairro, que Lucas vivia em um albergue municipal a 6 quadras de ali, que havia chegado ali aos 9 anos depois de que sua mãe fora arrestada e não tivesse parentes com quem ficar-se. Que era um tico calhado, sem problemas, mas também sem esperanças de adoção, porque já era demasiado maior e porque tem um historial de dificuldades de apego. Lucas ia à escola pela manhã, voltava ao albergue pela tarde e passava o resto do dia vagando pelas calles. Nádia lhe exigia nada. Nadie preguntaba dónde estaba. Era un fantasma. Pero Lucas tenía algo que a Marcelo le costó entender. Veía. No solo con los ojos. Veía las cosas que los demás ignoraban. Veía cuando alguien estaba triste aunque estuviera sonriendo. Veía cuando alguien mentía. Veía cuando alguien necesitaba espacio, o compañía, o silencio. Marcelo se dio cuenta de esto cuando Lucas empezó a ayudar en los entrenamientos, organizando los kimonos, limpiando el tatami, llevando agua a los alumnos más pequeños. Nunca pedía hacer esas cosas, simplemente las hacía. Y las hacía con una atención al detalle que rozaba lo obsesivo. Doblaba los kimonos con los bordes perfectamente alineados, limpiaba el tatami con movimientos circulares sin saltarse ninguna esquina. Daba el agua a los niños siempre después de que terminaban de rodar, nunca antes, porque había observado que era el momento justo. Un sábado por la tarde, Marcelo llevó a Elena al gimnasio. Ella le había pedido conocer el lugar donde su padre pasaba tanto tiempo. Marcelo se puso nervioso porque el tatami estaba lleno de obstáculos y no sabía cómo reaccionaría Elena. Pero ella entró despacio, el bastón golpeando el suelo, y se quedó parada en el centro, oliendo el sudor y el caucho, escuchando el sonido sordo de los cuerpos cayendo. Marcelo le describió todo, dónde estaban las ventanas, dónde estaba el bebedero, el tamaño del tatami, la altura del techo. Helena escuchou todo com atenção, pero quando terminou, hizo uma pergunta que ele não esperava. Há alguém aqui? Marcelo mirou a seu redor. O ginásio estava vazio, o treinamento já havia terminado. Iba a dizer que não, mas então viu a Lucas em uma esquina, sentado no solo cerca da porta traseira, mirando a Helena com uma expressão que Marcelo não pôde decifrar. Há aluno meu, Lucas. Helena girou a cabeça em direção à voz de Marcelo, mas pareceu estar tratando de localizar outra coisa. Está caiado, Marcelo confirmou. Ele sempre está caiado. Helena sorriu, uma sonrisa pequena e genuína, diferente da sonrisa social que usava com os estranhos. Me gostam os que estão caiados. Lucas se levantou de espaço e caminhou hacia eles. Se deteve a 1 metro de distância, as mãos nos bolsos, esperando. Marcelo los apresentou. Lucas disse olá, com voz baixa. Helena disse olá de volta. E então sucedeu algo estranho. Helena perguntou se ele queria tocar seu bastão. Lucas mirou a Marcelo, pedindo permisso silencioso. Marcelo assentiu. Lucas estendeu a mão com cuidado, tocou o bastão, sentiu o peso, passou os dedos pela empunhadura de goma. É ligeiro, disse. Sim, respondeu Helena, mas eu sou forte. Lucas sorriu, uma sonrisa rápida que desapareceu em seguida. Lo sei. Nas semanas seguintes, algo começou a gestar-se entre os dois. Nada óbvio, nada forçado. Lucas começou a aparecer no ginásio às mesmas horas que Helena iba. No hablaba mucho, pero se quedaba cerca, como un satélite silencioso. Helena parecía más relajada cuando él estaba allí. Le hacía preguntas que no le hacía a nadie más. Preguntaba de qué color era el tatami. Preguntaba si el kimono era pesado.
Preguntaba cómo había aprendido Lucas a hacer ciertos nudos. Lucas siempre respondía con paciencia, usando palabras sencillas pero precisas. Nunca lo simplificaba demasiado, nunca trataba a Elena como si fuera incapaz de entender, y Elena se daba cuenta. Fue Lucas quien notó primero que Elena estaba empeorando. Marcelo veía que su hija estaba más callada, más distante, pero lo atribuía al estrés de la escuela, a la frustración acumulada. Lucas vio otra cosa. Vio que Elena había dejado de hacer preguntas, vio que mantenía la cabeza baja incluso cuando no había nadie cerca, vio que había empezado a rascarse la palma de la mano con la uña del pulgar, un movimiento repetitivo e inconsciente que dejaba marcas rojas en la piel. Un día, después de un entrenamiento, Lucas apartó a Marcelo y le dijo: «Ella está mal». A Marcelo se le revolvió el estómago. «¿Cómo lo sabes?». Lucas se encogió de hombros, pero no con indiferencia, con incomodidad. «Lo sé, ya he visto gente así, se está rindiendo». Marcelo no quería creerlo, pero esa noche entró en el cuarto de Elena y la encontró sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho, llorando en silencio. Se sentó a su lado y le preguntó qué había pasado. Elena tardó en responder. Quando por fim hablou, a voz era tão baixa que apenas a olhou. «Já não quero ir ao colégio». Marcelo sentiu algo se quebrar dentro dele. Não podia tirar a filha da escola sem ter outro lugar para colocá-la. Não podia mandá-la para um centro especializado que ficava no outro lado da cidade, onde ela seria mais uma criança invisível. Não podia continuar vendo a filha se apagar aos poucos. Ficou ali, no escuro do quarto, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer, sentindo o peso da própria impotência. Se você já viu alguém sofrer em silêncio, comente: «Eu vi». Foi Lucas quem teve a ideia. Ele apareceu na academia 2 dias depois, mais cedo que o normal, e pediu para falar com Marcelo. Havia algo no jeito dele, uma urgência contida, que fez Marcelo parar o que estava fazendo e prestar atenção. Lucas não era de pedir favores. Esperou Marcelo terminar de atender um aluno, esperou a academia esvaziar e então disse direto: «Eu sei o que a Helena precisa». Marcelo cruzou os braços, cético. O que ela precisa? Lucas olhou para os próprios pés, juntou coragem e disse: «Ela precisa enxergar o mundo do jeito dela. Ela precisa parar de tentar ser igual aos outros». Marcelo franziu a testa. «Eu já tentei explicar isso para ela, não adianta». Lucas balançou a cabeça. «Você explica com palavras, tem que ser diferente». Lucas contou que tinha pensado em algo. No abrigo, ele dividiu o quarto com um garoto que tinha perdido a visão em um acidente de carro aos 10 anos. O garoto tinha aprendido a se virar sozinho e tinha ensinado algumas coisas para Lucas. Coisas simples, mas que faziam diferença. Jeitos de organizar objetos para nunca perder. Jeitos de contar passos para memorizar distâncias. Jeitos de usar o som como mapa. Lucas achava que podia ensinar Helena. Não de forma técnica, não como um profissional, mas de igual para igual. Como alguém que entendia o que era ser ignorado, o que era ser subestimado, o que era precisar provar o tempo todo que você existia. Marcelo queria dizer que não. Queria dizer que aquilo não tinha sentido, que Lucas era um mino, que Helena necessitava ajuda profissional, que ele não podia poner essa responsabilidade em um Chico de 12 anos. Mas quando mirou a Lucas, viu algo que o isso duvidou. Viu determinação, viu propósito, viu a um Chico invisível pedindo ser visto. Marcelo pediu um tempo para pensar. Hablou com a psicopedagoga, que disse que a ideia não era descabelada, mas necessitava supervisão. Hablou com o psicólogo, que disse que os vínculos horizontais podiam ser terapêuticos, mas era importante não criar expectativas irreais. Hablou consigo mesmo, em silêncio da madrugada, e decidiu que já não tinha nada que perder. Helena se estava hundindo. Ele já havia intentado tudo o correto, tudo o adequado, e nada havia funcionado. Quizás era hora de intentar algo diferente. Marcelo chamou a Helena e a Lucas, e lhes explicou a proposta. Helena escutou com atenção, mas não disse nada.
Lucas também se quedou calhado, esperando. Marcelo perguntou o que lhe parecia a Helena. Ela tardou em responder. Quando finalmente falou, foi com uma voz tão pequena que quase se perdeu no ar. Quero intentar-lo. Lucas empeçou despacio. El primeiro dia, levou a Helena ao ginásio e lhe pediu que se quedasse no centro do tatame. Disse que hariam um exercício. Ele aplaudiria em diferentes lugares, e ela teria que señalar de onde venia o sonido. Marcelo observou desde a esquina, com os braços cruzados, o coração encolhido. Helena falhou as primeiras vezes. Señalava à esquerda quando o sonido venia da direita. Señalava hacia rima quando o sonido venia de abaixo. Lucas não a corrigiu com palavras, simplesmente aplaudiu de novo, mais despacio, e esperou. Helena lo intentou de novo. Falhou de novo. Lucas continuou. Aplaudiu 50 vezes, 100 vezes, até que Helena começou a acertar com mais frequência. Quando finalmente acertou 5 vezes seguidas, Lucas disse: "Agora sabes onde estou, aunque não me vejas." Em los dias seguintes, Lucas lhe ensinou outras coisas. Lhe ensinou a Helena a contar os passos de um lugar a outro, sempre começando com o pé direito, sempre ao mesmo ritmo. Lhe ensinou a usar o bastão não só para detectar obstáculos, senão para medir distâncias, golpeando 2 vezes o solo e escutando o eco. Lhe ensinou a organizar os objetos da mochila sempre no mesmo ordem, para não perder nunca nada. Le enseñó a identificar texturas con las yemas de los dedos, cerrando los ojos y tocando diferentes materiales, hasta poder distinguir metal de plástico, madera de vidrio, algodón de seda. Lucas no usaba jerga, no usaba términos técnicos, mostraba, repetía, esperaba. Y Helena absorbía todo con un hambre que Marcelo no veía desde hacía meses. El cambio no fue inmediato, fue gradual, casi imperceptible al principio. Marcelo se dio cuenta cuando Helena dejó de tropezar con la alfombra del salón. Se dio cuenta cuando empezó a caminar más rápido por el pasillo, sin dudar. Se dio cuenta cuando empezó a coger el vaso de zumo con una sola mano, con confianza. Pero el cambio más importante fue otro. Helena empezó a hablar de nuevo. Empezó a hacer bromas. Empezó a quejarse cuando tenía hambre, a decir cuando estaba cansada, a pedir que hiciera cosas. Volvió a existir como persona, no como un problema. Fue una tarde de martes, casi 2 meses después de que Lucas hubiera empezado a trabajar con Helena, cuando sucedió lo imposible. Marcelo estaba cerrando el gimnasio cuando oyó un ruido que venía del tatami. Entró y vio a Lucas y a Helena en el centro, mirándose fijamente. Lucas tenía los ojos vendados con una cinta negra. Helena sostenía el bastón con las 2 manos como si fuera un bastón de mando. Lucas dijo: "Ahora me vas a enseñar tú." Marcelo se quedó parado en la puerta, sin respirar. Helena dudó sí, pero luego empezó a hablar. Le dijo a Lucas que diera 3 pasos hacia adelante. Él obedeció. Le dijo que giraran 90 grados a la izquierda. Él giró. Le dijo que extendiera la mano y tocara lo que estuviera enfrente. Lucas extendió la mano y tocó la pared. Helena sonrió, una sonrisa abierta y sincera que Marcelo no había visto en años. «Lo lograste», dijo. «Viste sin mirar». Lucas se quitó la venda, parpadeó varias veces para acostumbrarse a la luz, y miró a Helena con una expresión que Marcelo nunca había visto antes. No era orgullo, no era victoria, era algo más profundo, era reconocimiento. Helena ya no era la niña a la que él estaba ayudando, era alguien que tenía algo que enseñar, era alguien que sabía cosas que él no sabía, era alguien que existía. A Marcelo se le apretó la garganta, sintió que le ardían los ojos, intentó aguantarse pero no pudo. Salió del gimnasio, cruzó la calle, se apoyó en la pared del otro lado y se derrumbó. Lloró como no lloraba hacía años, todo el cuerpo temblando, las manos apretadas contra el rostro. Lloró de alivio, lloró de gratitud, lloró porque por fin, alguien había visto a su hija.
y ese alguien era un chico invisible al que nadie miraba 2 veces. Cuando Marcelo regresó, encontró a Elena y a Lucas sentados en el tatami, hablando en voz baja. Se acercó despacio, todavía tratando de controlar la respiración. Lucas lo miró y se puso tenso, como si esperara que lo echaran. Marcelo se arrodilló entre los dos, miró a Lucas y dijo: «Gracias». La voz le salió ronca, quebrada. Lucas no respondió. Solo bajó la cabeza, las orejas rojas. Elena extendió la mano, buscó la mano de su padre y la apretó. «Lucas es mi amigo», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Marcelo asintió, aunque sabía que ella no podía ver a Dor. «Lo sé. Si crees que Lucas merece una oportunidad, comenta su nombre». En los meses siguientes, Elena volvió a ir al colegio. No porque el colegio hubiera cambiado, sino porque Elena había cambiado. Entraba al aula con la cabeza erguida, se sentaba en el mismo pupitre de siempre, pero ahora organizaba el material con una eficiencia que impresionaba a los profes. Usaba técnicas que Lucas le había enseñado. Ponía el estuche siempre en la esquina superior derecha de la mesa, el cuaderno en el centro, la botella de agua en la esquina inferior izquierda. Nunca perdía nada, nunca tiraba nada. Y cuando alguien intentaba burlarse de ella, Elena respondía, no con rabia, con calma, con una seguridad que desarmaba. Una niña preguntó una vez, en voz alta para que toda la clase oyera, ¿por qué Elena usaba bastón si de todas formas no iba a poder verear? Elena se giró hacia la voz y dijo, «Lo uso porque sé cómo usarlo. ¿Tú sabes cómo usar tu vista, o solo sabes juzgar a quien es diferente?» La clase se quedó en silencio. La niña no respondió. Marcelo empezó a recibir llamadas del colegio, pero ahora eran llamadas distintas. La profesora de lengua quería saber si Elena tenía interés en participar en un concurso de redacción. La profesora de ciencias quería incluir a Elena en un proyecto de feria. La coordinadora quería hablar sobre posibilidades de integración. Marcelo escuchaba todo con una mezcla de escepticismo y esperanza. No se fiaba del colegio, pero sí se fiaba de su hija. Lucas seguía apareciendo en el gimnasio todos los días. Marcelo le había ofrecido entrenar jiu-jitsu de verdad, no solo mirar. Lucas aceptó, pero con una condición. Quería ayudar con los niños más pequeños, los que tenían dificultad para aprender los movimientos. Marcelo lo encontró raro, pero lo dejó. Y descubrió que Lucas tenía un talento natural para enseñar. Era paciente, observador y sabía exactamente lo que cada niño necesitaba oír. Nunca gritaba, nunca se enfadaba, simplemente repetía cuantas veces fuera necesario hasta que el niño entendiera. Fue en una charla casual, después de un entrenamiento, que Marcelo le preguntó a Lucas por qué le gustaba tanto ayudar. Lucas pensó por un largo rato, con los ojos fijos en el suelo, y luego dijo, «Cuando era chico nadie me enseñó nada. Tuve que aprender solo, y es mucho más difícil así. No quiero que otra gente pase por esto». Marcelo sintió algo moverse dentro de él, una idea. O tal vez no era una idea, sino una necesidad. Había visto lo que Lucas había hecho por Elena. Había visto cómo un chico invisible, sin entrenamiento, sin recursos, había logrado algo que los profesionales no pudieron. Y había visto cómo Lucas había crecido en el proceso, cómo había encontrado un propósito, cómo había empezado a creer que podía ser más que un fantasma. Marcelo se puso a investigar. Leyó sobre programas de inclusión, sobre metodologías de enseñanza para niños con discapacidad visual, sobre proyectos sociales exitosos. Habló con otros profes de jiu-jitsu, con trabajadores sociales, con psicólogos, y armó un plan. Iba a convertir el gimnasio en un espacio de inclusión. Iba a abrir clases gratuitas para niños ciegos o con baja visión. Iba a entrenar a Lucas y a otros jóvenes voluntarios para que fueran asistentes. Iba a crear un proyecto que demostrara que la inclusión no era caridad, sino respeto. Le tomó 6 meses conseguir la aprobación del proyecto en la alcaldía,
conseguir donaciones de kimonos adaptados, convencer a otros padres para que dejaran participar a sus hijos. Pero cuando finalmente empezó la primera clase, Marcelo sintió que había cerrado un ciclo. Elena estaba allí, no como alumna especial, sino como asistente. Lucas estaba allí, vistiendo un kimono blanco nuevo, enseñándole a un niño de 6 años a atarse el cinturón. Y Marcelo estaba allí, observando, con el pecho apretado de orgullo. La noticia se corrió. Los periódicos locales publicaron notas sobre el cinturón negro que abrió las puertas del tatami a niños ciegos. Una cadena de televisión fue al gimnasio e hizo un reportaje. Entrevistaron a Marcelo, pero él desvió todas las preguntas hacia Lucas y Elena. No quería ser el héroe de la historia, porque no lo era. El héroe era un chico invisível que havia visto lo que nadie mais veía. La repercussão trajo consequências inesperadas. Outros ginásios empezaram a adotar programas parecidos. Escolas empezaram a buscar Marcelo para dar charlas sobre inclusão. Padres de ninhos com discapacidade empezaram a aparecer, pedindo conselhos, pedindo ajuda, pedindo esperança. Marcelo respondia a todos com a mesma mensagem: não sou eu a quem têm que escutar, és Lucas. Lucas tinha 14 anos quando foi invitado oficialmente a ser instrutor auxiliar do ginásio. Marcelo lhe ofereceu um sueldo modesto, mas suficiente para que Lucas empeçasse a ter independência. Lucas aceitou, mas com uma condição. Queria que parte do dinheiro se usasse para ajudar a outros jovens do orfanato. Marcelo esteve de acordo, e juntos criaram um programa de becas para que adolescentes em situação de vulnerabilidade aprendessem jiu-jitsu e se convertessem em monitores. Helena tinha 10 anos quando ganhou a primeira medalha em um campeonato regional de jiu-jitsu adaptado. Subiu ao pódio sustentando a medalha com ambas mãos, o rosto girado hacia onde sabia que estava seu padre, e sorriu. Marcelo chorou de novo. Mas esta vez não tuvo que esconder-se. Se crês que a família é uma eleição, comenta a família. O câmbio mais importante, sem embargo, não foi público, foi íntimo. Ocorreu uma noite de domingo, 6 meses depois do primeiro grupo de inclusão. Marcelo estava em la sala, leyendo, quando Helena entrou e se sentou a su lado. Se quedó callada un rato, y entonces dijo: «Papá, quiero darte las gracias». Marcelo soltó el libro y se giró hacia ella. ¿Agradecer por qué? Helena tardó en responder. Por no haber renunciado a mí, por haber dejado que Lucas me ayudara, por haber creído que podía ser más de lo que todos pensaban. A Marcelo se le volvió a apretar la garganta. Atrajo a su hija hacia un abrazo, la apretó fuerte y dijo: «Yo nunca iba a renunciar a ti, nunca». Helena apoyó la cabeza en su hombro y se quedó allí, en silencio, solo sintiendo la seguridad de estar cerca. Después de que Helena se fuera a dormir, Marcelo salió al balcón. La noche estaba fría, el cielo lleno de estrellas que Helena nunca vería. Pensó en todo lo que había pasado en los últimos años. Pensó en cómo casi había perdido a su hija por la desesperación. Pensó en cómo había estado tan centrado en encontrar soluciones profesionales, técnicas, adecuadas, que casi ignoró la solución que estaba justo delante de él. Un chico invisible, un chico al que nadie miraba, un chico que había visto a Helena de verdad, no como un problema, sino como una persona. Marcelo también pensó en lo cruel que era la sociedad con quien se salía de la norma, cómo había fallado la escuela, cómo habían fallado los padres, cómo hasta los profesionales, con toda su buena intención, habían fallado, porque todos habían enviado a Helena y solo habían visto la ceguera, menos Lucas. Lucas había mirado y había visto a una chica inteligente, capaz, fuerte, y había decidido que ella merecía la oportunidad de demostrarlo. Al día siguiente, Marcelo llamó a Lucas para hablar. Se sentaron en el tatami después de que todos se hubieran ido, y Marcelo dijo algo en lo que había estado pensando durante semanas. Quería que vivieras con nosotros. Lucas se quedó paralizado, miró a Marcelo como si no hubiera entendido.
¿Qué? Marcelo repitió, despacio. Quiero que vivas con nosotros. Ya B acento agudo con la trabajadora social. Ya inicié el proceso de tutela. Si quieres, puedes salir del albergue y venir a vivir con nosotros. Tú, yo y Elena. Lucas bajó la cabeza, los hombros tensos. Permaneció en silencio por mucho tiempo. Marcelo no presionó, solo esperó. Cuando Lucas finalmente levantó el rostro, tenía lágrimas rodando. Intentó secarlas con el dorso de la mano, rápido, como si le diera vergüenza. ¿Por qué? La voz salió quebrada. Marcelo se acercó, puso la mano en su hombro. Porque eres familia. Porque hiciste por ella lo que yo no pude. Porque mereces tener un lugar que sea tuyo. Y porque aprendí, contigo, que la familia no es solo sangre, es elección. Lucas lloró más fuerte, todo el cuerpo temblando. Marcelo lo jaló a un abrazo, y Lucas se dejó, por primera vez desde que se conocieron. Se quedaron así por mucho tiempo, en el silencio del tatami, mientras afuera la ciudad seguía moviéndose, indiferente, pero allí dentro algo había cambiado para siempre. Lucas se mudou 3 meses depois. La trabajadora social aprobó la custodia provisional, con seguimiento periódico. Lucas tuvo un cuarto propio, pequeño pero ordenado, con una cama, un escritorio y una estantería. No tenía muchas cosas para poner en la estantería, pero Marcelo dijo que la llenarían juntos, con el tiempo. La adaptación no fue perfecta. Lucas tenía pesadillas a veces, y Marcelo lo escuchaba caminando por el pasillo en medio de la noche, tratando de calmarse. Elena también escuchaba, e iba a su cuarto, tocaba a puerta y preguntaba si todo estaba bien. Lucas siempre decía que sí, pero Elena entraba de todas formas y se quedaba allí, sentada en el suelo, hablando de cosas pequeñas hasta que él lograba dormir de nuevo. Los tres criaron una rutina: desayuno juntos antes de ir a la escuela, almuerzo en el gimnasio los días de semana, cena en casa, con cada uno contando lo que había pasado durante el día. Los sábados veían películas con autodescripción, elegidas por Elena. Los domingos daban paseos por el parque, con Elena y Lucas guiando a Marcelo con los ojos cerrados, solo para que él entendiera lo que era confiar en otros sentidos. Marcelo se dio cuenta de que había aprendido más con esos dos nos últimos anos que en 20 anos de jiu-jitsu. Havia aprendido que a força não era só física, que a disciplina não era só seguir regras, que a família não era só biologia, e que ver não tinha nada a ver com os olhos. Comenta Valentía si tú harías lo mismo. Un año después, en la fiesta de cumpleaños de Elena, Marcelo miró a su alrededor y vio algo que nunca se había imaginado. La casa estaba llena. Niños de la academia corriendo por el jardín, algunos ciegos, otros no, todos jugando juntos sin distinción. Lucas en el centro, organizando un juego, sonriendo de una manera que parecía imposible para el chico retraído que había aparecido en la academia años atrás. Elena cerca de la mesa, hablando con una amiga del colegio, riendo a carcajadas, sin miedo a ser juzgada. Y allí, en ese momento caótico, ruidoso y perfecto, Marcelo entendió que lo había logrado. No había derrotado la ceguera, no había cambiado el mundo, pero había creado un espacio donde su hija podía existir plenamente. Y le había dado a un chico invisible la oportunidad de ser visto. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la casa volvió al silencio, Elena y Lucas se sentaron en la sala con Marcelo. Elena estaba cansada pero feliz, Lucas estaba callado pero relajado. Marcelo miró a los dos y sintió algo que no sabía nombrar. No era orgullo, no era alivio, era algo más grande. Era la certeza de que había hecho lo correcto, de que había elegido bien, de que había confiado en quien debía. Elena rompió el silencio. Papá, Lucas me contó que cuando era pequeño pensaba que nunca tendría una familia. Marcelo miró a Lucas, quien desvió la mirada, incómodo. ¿Y ahora?, preguntó Marcelo.
Lucas tardou em responder. Quando finalmente hablou, la voz era baixa, pero firme. Agora la tengo. Se esta parte te comoveu, comenta desde onde estás vendo. A história poderia terminar aqui, mas não termina. Porque o câmbio que começou em esse dojo, com um tico invisível e uma tica cega, se propagou. Outras cidades começaram a replicar o modelo. Outras famílias começaram a buscar soluções fora do comum. Outros ninhos começaram a ser vistos de verdade, não como problemas a resolver, senão como pessoas a respeitar. Lucas se converteu em instrutor oficial aos 17 anos. Deu o primeiro cinturão negro aos 21. Hoje, com 23, coordena o programa de inclusão de 3 dojos e dá charlas em escolas sobre empatia e respeito. Todavia, vive com Marcelo e Helena, mas agora tem seu próprio carro, seus próprios ingressos, seus próprios sonhos. E quando lhe perguntam o que cambiou sua vida, sempre dá a mesma resposta. Alguém me viu, e eu decidi ver aos demais também. Helena se graduou da preparatória com honores, entrou à faculdade de psicologia, quer trabalhar com ninhos em situação de vulnerabilidade, quer ajudar a outras pessoas a encontrar o que ela encontrou, um lugar no mundo onde possam existir sem ter que pedir desculpas. Todavia usa bastão, todavia é cega, todavia enfrenta dificuldades diárias, pero agora las enfrenta com a certeza de que não está sola. Marcelo segue dando classes de jiu-jitsu, pero ahora, quando mira el tatami e vê niños de todo tipo entrenando juntos, recuerda el día en que casi se rinde. Recuerda la desesperación de creer que no podría salvar a su hija. Recuerda la humillación de ser ignorado por la escuela. Recuerda la impotencia de no saber qué hacer. Y recuerda, sobre todo, al chico invisible que apareció de la nada y lo cambió todo. Hace algunos meses, Marcelo recibió un correo electrónico de una madre que no conocía. La mujer contaba que su hija había perdido la vista en un accidente y que la familia estaba destrozada, sin saber cómo ayudar. Había visto un reportaje sobre el gimnasio y quería saber si todavía quedaban plazas en el programa. Marcelo respondió el mismo día. Dijo que siempre había plazas. Dijo que no estaba sola. Dijo que existiam personas dispostas a ajudar, aunque foram invisíveis à primeira vista. E consertou na visita. Quando a mulher chegou com sua hija, uma niña de 8 anos, com a mirada baixa e os ombros caídos, Marcelo viu Helena em ela. Viu Helena, viu o medo, a vergonha, o aislamento. Pero também viu a possibilidade. Chamou a Lucas e lhe pediu que hablasse com a niña. Lucas se acercou despacio, se arrodilhou frente a ela e disse: Não estás rota. Só necessitas aprender a ver de outra maneira, e eu posso ensinar-te. A niña levantou a vista, não com os olhos, senão com o rosto. E por primeira vez em meses, sorriu. Marcelo observou a cena desde longe, com os olhos vidrosos, e soube que o ciclo continuava. Que aquele que havia começado com desesperação e dolor, se havia transformado em algo mais grande. Que um chico invisível havia criado uma ola que agora tocava outras vidas, e que sua hija, a niña que o mundo havia intentado borrar, estava ajudando a criar um mundo diferente. Essa noite, sentado no porche, Marcelo mirou ao cielo e pensou em todas as coisas que havia aprendido. Pensou em lo rápido que era a sociedade para juzgar e lo lenta que era para ajudar. Pensou em como as instituições falhavam com quienes mais lo necessitavam. Pensou em como a força física não servia de nada quando o adversário era invisível. Pero pensou sobretudo em como a vezes a solução estava donde nadie mirava. Em um chico olvidado, em um niño olvidado, em um gesto sensível que parecia impossível. Pensou em Helena, dormindo em seu quarto, segura e confiada. Pensou em Lucas, estudando em la sala, planejando la classe del dia seguinte. Pensou em todos os chicos que aún estavam sofrendo em silêncio, esperando que alguém los viera de verdade. E isso uma promessa silenciosa, que seguiria,
que lutaria, que ensinaria a outros a ver mais allá do óbvio. Porque ao final, isso foi lo que Lucas havia hecho. Havia visto a Helena. Não a cegueira, não el problema, não a incapacidade. Havia visto a la niña e havia decidido que merecia ser vista por todos. E essa, Marcelo lo sabia, era a única vitória que realmente importava.